Como ya Luis nos anticipó, nosotros estamos en esta serie en Ageo, ¿no? Y ya vimos dos mensajes en el libro de Ageo que cubrieron apenas el primer mensaje de los 4 mensajes que Ageo levanta en nombre de Dios para el pueblo, ¿no? Entonces vimos en el primer mensaje de nuestra serie que el profeta se levanta y denuncia el pecado de negligencia del pueblo en reconstruir el templo que tenían que levantar después de que regresaron del exilio de Babilonia por más de 70 años. Ellos, en vez de construir el templo, decidieron construir sus casas con lujo de detalles, mientras que la casa del Señor estaba en ruinas. Y el Señor les dice: hey, ¿cómo así que no han construido mi casa? Pero sí es tiempo de que ustedes construyan las suyas. Ustedes dicen: todavía no ha llegado el tiempo, pero sí es tiempo de que ustedes construyan sus casas. Y entonces el Señor anima al pueblo a que construya. El segundo mensaje nos mostró cómo el Señor usa su palabra para movilizar al pueblo a construir el templo. Él mismo les garantiza su presencia y Él mismo mueve sus corazones para la obra, ¿verdad? Y aquí va a comenzar el segundo mensaje que inicia o tiene lugar un mes después de que el pueblo se dispusiera a trabajar en la reconstrucción del templo. Solamente un mes. Y fíjense lo que va a pasar un mes después. Entonces vamos ahí a Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9. A los que les gusta el fútbol ya sabrán a dónde va ese título del sermón. Nunca caminarás solo. Ya, segunda de Timoteo. ¿Qué es segunda de Timoteo? Ageo 2, del 1 al 9. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Estamos ahí? Leamos con fe estas palabras del Señor, inspirada por Él. Dice así: el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo, todo de la tierra. Cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio. Y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, agradecemos tu palabra, Señor, porque por ella, Señor, tú alimentas nuestros corazones. Tú nos garantizas una vez más que estás con nosotros, Señor, que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar el desánimo, la debilidad, la flaqueza, Señor, que viene en nuestra vida cristiana, Señor. Hoy rogamos que tú fortalezcas nuestra vida, nuestros corazones y nuestras almas con tu palabra, Señor, con la promesa y la garantía que en ella tenemos de que nunca estaremos solos, Señor. Tú nos acompañas. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, una de las cosas que yo mejor aprendí en Brasil fue a gustar de fútbol. Yo antes de vivir allá no tenía mucho interés por el fútbol y vivía en el país del fútbol, ¿no? Entonces aprendí a ver fútbol, a gustar fútbol y hasta el día de hoy me encanta ver fútbol. Veo mucho fútbol, ¿no? Y quiero contarles una historia que yo traje aquí alguna vez de fútbol, muy emotiva, ¿no? Por lo general los equipos de fútbol tienen sus lemas, ¿no?, que acompañan sus nombres, y lemas que hacen referencia a sus valores y grandeza de la institución. Por ejemplo, el Mesquí, un club del Fútbol Club Barcelona,
¿no? O la tenacidad con la que juegan sus jugadores, como el hasta el final vamos Real, ¿no? Del Real Madrid. O de la incondicionalidad de su hinchada, como el You'll never walk alone. Nunca caminará solo, del Liverpool, ¿no? Y así hay tantos otros. Pero creo que ningún lema ha sido tan decisivo e influyente a la hora de la disputa de un título continental como el de Liverpool. Fue en la que se conoce como la mejor final de la Champions League de la historia, que tuvo lugar en Estambul en mayo, en el 2005. El modesto Liverpool enfrentaba al todopoderoso Milan de aquella época gloriosa, a la cabeza de Carlo Ancelotti, con Kaká, Cafú, Sidor, Shevchenko, Dida en el arco. Un tremendo equipo. Y venía el modesto Liverpool a enfrentarlos. Habían llegado hasta la final. Querían conquistar el título continental después de muchos años. Y esta era la oportunidad para volverse a lanzar a la élite. El caso es que el partido comienza, con 1 minuto ya estaban perdiendo 1-0. Y antes de que terminara el primer tiempo, estaban perdiendo 3-0. Y entonces llega el intervalo, imagínense cómo llegan los ingleses al vestuario, decepcionados, frustrados, pensando, se nos escapó de las manos. Pensando, ¿cómo vamos a enfrentar a los italianos ahora en esta segunda mitad si nos están arrollando? El caso es que este equipo salió al segundo tiempo y en el tiempo regular empataron el partido y llevaron la disputa a los penaltis y el Liverpool se consagró campeón de la Champions League. Esa noche se conoce, o esa final se conoce como el milagro de Estambul. ¿Cómo fue que sucedió ese milagro de Estambul? En entrevista algunos jugadores después dijeron que en el intervalo ellos pudieron escuchar con mayor fuerza y aliento a su hinchada gritando y diciendo, ustedes nunca caminarán solos, you'll never walk alone. Entonces Steve Gerrard, el capitán del Liverpool, los reunió y les dijo, ¿están escuchando esto? Ellos están con nosotros. Lo vamos a hacer por ellos. Y ese fue el milagro de Estambul. En el texto que nosotros acabamos de leer, tenemos un pueblo que comenzó animado para reconstruir el templo. Recuerden lo que vimos la semana pasada. El Señor habló, les garantizó su presencia, movió sus corazones y se dispusieron al trabajo de reconstrucción del templo. Comenzó animado para reconstruir el templo, pero rápidamente se desanimó. Rápidamente pensó que sería prácticamente imposible continuar. Y el Señor, una vez más, en su gracia y generosidad, les declaró su fidelidad. Una vez más les dijo, no están solos. Yo estoy con ustedes. Nunca van a estar solos. ¿Y cómo necesitamos escuchar en momentos de intervalo como el de Liverpool contra el Milan, que no estamos solos? En esos momentos en que no sabemos cómo encarar lo que viene en el segundo tiempo. Cuando no sabemos qué es lo que viene adelante, cuando lo único que hacemos es protegernos de que nos hagan más goles. Y cómo es bueno escuchar, no estás solo. Que el Señor es por nosotros y con nosotros. Es eso lo que necesitamos escuchar cuando desanimamos, cuando flaqueamos, cuando estamos en momentos de oscuridad. Que el Señor nos diga, no estás solo, viene algo glorioso para el futuro. Entonces hoy vamos a ver, mis hermanos, que en la vida cristiana vamos a enfrentar desánimos, vamos a flaquear, podremos pasar por debilidad, pero el Señor en su gracia, una vez más, nos garantiza su presencia. Nos dice que no estamos solos, que estará con nosotros para seguir edificando lo que Él nos ha ordenado y que algo glorioso viene adelante. En resumen, nuestro tema es este. En la vida cristiana experimentaremos desánimo, pero el Señor en su gracia nos garantiza su presencia y nos promete un futuro glorioso. Ese es nuestro tema. Lo primero entonces que tenemos que ver es que como cristianos vamos a pasar por desánimo. Fíjense en los 3 primeros versículos. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo.
y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Entonces recordemos que el capítulo termina diciéndonos la fecha en la que el pueblo se dispuso a reconstruir el templo. Día 24 del mes sexto. Así termina el primer capítulo. ¿Cómo comienza el primero? El segundo capítulo. El día 21 del mes séptimo. Ha pasado casi un mes después de este acontecimiento. Solamente un mes. Y Dios nuevamente envía a Geo para dirigirse al pueblo. Y el profeta levanta 3 preguntas. ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Entonces, al parecer el pueblo ya no estaba con el mismo ímpetu con el que comenzaron. Porque más adelante en el versículo 4, la palabra del Señor prosigue y les dice: cobren ánimo, pónganse a trabajar. Probablemente el Señor se está dirigiendo a los más viejos, que tuvieron la oportunidad de ver el templo anterior, el templo de Salomón, que era majestuoso, suntuoso, portentoso, monumental, increíble, y estarían desanimando a los demás. Oye, estamos construyendo aquí una capillita cuando lo que había acá era una catedral. Y tal vez los viejos diciéndole a los jóvenes: oye, no es así. No, es imposible que reproduzcamos en alguna medida lo que había antes aquí. Lo están haciendo mal. Nunca vamos a poder levantar lo que teníamos antes. Entonces, al ver que no tenían un templo parecido al de antes, se sintieron frustrados. Entonces el pueblo comenzó a flaquear y a ser inconstante. ¿Cuánto tiempo después? Solo un mes después. Y a veces no pasa un mes, a veces pasa una semana y nosotros comenzamos a desanimar también. Tal vez algunos de ustedes salieron la semana pasada animados. La palabra del Señor puede animar mi corazón para el servicio, para trabajar para su obra, para crecer en mi santificación. Y en medio de la semana están desanimados y vuelven aquí a recibir aliento. Están en el lugar correcto. Aquí es donde vamos a recibir ánimo, aliento para nuestros corazones, para nuestro caminar cristiano. Y de eso se trata también la vida cristiana, de recordar lo que fue hecho a nuestro favor, de recordar que no estamos solos, de recordar que hay gracia para nosotros. Vez tras vez necesitamos volver a este lugar para ser alimentados por el Señor, para recibir gracia. Por eso tú necesitas día tras día dirigirte al Señor en oración, meditar su palabra, tener comunión con los hermanos, porque por ello vendrá el ánimo que el Señor quiere entregarte. Cuando estás con tus hermanos y los tienes a tu lado cantando, nunca caminarás solo en las alabanzas que declaramos al Señor, en la palabra que es predicada. Entonces, tenemos que lidiar con la realidad de que no caminamos de manera perfecta nuestro progreso cristiano. Nuestro proceso de santificación muchas veces no se ve como una línea en ascenso de manera constante, ¿verdad? Se ve como las criptomonedas ahora, subiendo, bajando, más para abajo que para arriba. Pero no se ve así. En la vida cristiana nosotros sufrimos oscilaciones y necesitamos volver a este lugar para recibir gracia. Lidiamos con nuestra carne, lidiamos con el pecado, lidiamos con el mundo. Todo esto hace parte de esa famosa tensión ya, pero todavía no. No sé si la han escuchado. Ya somos hijos de Dios, pero lidiamos con el pecado. Ya estamos en Cristo y somos nueva creación, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces es normal que en esta tensión que vivimos en este mundo, por vivir en este cuerpo, nosotros tengamos momentos de desánimo. Pero quiero llamarles la atención al desánimo del pueblo, porque es un desánimo que nosotros de alguna manera podemos combatir con el Evangelio. Bueno, todo desánimo, pero este en especial está asociado, el desánimo del pueblo está asociado a lo que ellos pretendían y querían construir y no estaban logrando.
El desánimo del pueblo estaba asociado a lo que ellos pretendían y querían construir y no estaban logrando. Y en ese sentido estaban perdiendo de vista que la gloria del templo, escuchen bien, no estaría en lo monumental que pudieran edificar, sino en que la gloria de Dios estaría allí, fuera algo sencillo o humilde. Entonces, lo que haría glorioso el templo no era la calidad de su construcción, sino la presencia de Dios allí. Esa era la verdadera gloria del templo. Fue así que el capítulo anterior, el Señor motivó al pueblo a reunir madera. Vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa, porque yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo el Señor he dicho. Entonces la gloria iba a estar no en la calidad de la construcción con la que este pueblo edificaría el templo, sino en que la presencia de Dios estaría allí manifestándose, ese lugar fuera humilde y sencillo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la causa de nuestro desánimo es por causa de que nosotros confiamos más en lo que podemos construir en nuestra vida cristiana, confiamos más en nuestro desempeño moral, confiamos más en nuestro desempeño en la santificación que en lo que fue hecho a favor de nosotros en Cristo. Vamos a desanimar porque por nuestra propia justicia, habilidad y fuerza jamás podremos satisfacer el estándar de Dios. Nunca va a ser suficiente. Tenemos altos y bajos. Nuestra vida cristiana no se ve como una catedral, se ve como una capillita muchas veces. Y no podemos poner nuestra confianza en esa capilla que estamos construyendo porque vamos a desanimar. Esa fue la decepción también que torturó el corazón de Lutero allá en Wittenberg en el siglo XVI. Él no sabía qué tanto era suficiente ser justo para agradar a Dios y lidiaba con esa frustración y lo desanimaba profundamente. No quiero un Dios que no me acepta, para el que tengo que ser perfecto. Y gracias a Dios, Él descubrió el Evangelio. Y tenemos todo ese movimiento de reforma originado por una decepción. Entonces, ¿en qué estás confiando? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza en la vida cristiana? ¿Dónde está la gloria de tu vida cristiana? ¿En lo que tú construyes? ¿En lo santo que eres? ¿En lo moral que eres? ¿O en lo que ya fue hecho por gracia en tu vida en Cristo Jesús? En que Dios decide habitar con su presencia en ese templo en ruinas, que es tu corazón, por pura gracia, para reconstruirlo. Otra de las razones por las que nosotros desanimamos puede ser porque usamos la fe para ser prósperos, para tener salud, para tener éxito en la vida, y entonces podemos desistir y desanimar de la fe al no ver resultados, al no ver que las deudas se pagan, al no ver que la salud es restaurada, al no ver que hay problemas y adversidades. Tu esperanza está colocada en lo que puedes conquistar de Dios con tu obediencia y no en lo que tú ya has recibido por gracia en Cristo Jesús. Tu confianza, tú valorizas más lo que Dios puede darte que lo que Él ya te dio en Cristo Jesús, una salvación preciosa, invaluable. Entonces, siendo así, tu gloria no está en lo que tú puedes construir, sino en lo que Dios te puede dar, que tú quieres que Él te dé. En lo que tú puedes obtener y conquistar de Dios por tu trabajo duro, por tu diezmo, por tu justicia. Vas a desanimar porque la relación con Dios no funciona de esa manera. Pero también puedes desanimar porque ya no estás viviendo lo que alguna vez viviste en tu vida cristiana. Ese comúnmente llamado primer amor, ¿no? Este pueblo estaba mirando para atrás. Chuta, teníamos aquí una catedral y ahora tenemos este pedazo de edificio. Y muchas veces esa nostalgia por un pasado que fue mejor te desanima al punto de paralizarte. ¿Cuántos han vivido eso? Sucede. Oh, yo antes oraba más, yo antes leía más la Biblia. Y por detrás de ese pensamiento hay un entendimiento equivocado de que Dios se agradaba más de ti en aquella época.
y que hoy no lo hace porque tú no haces eso, fíjate en quién estás confiando. En tu propio brazo. Yo leía más la Biblia, yo oraba más, yo evangelizaba más y ahora no. Estás poniendo tu confianza y esperanza en lo que tú haces. La gloria de tu vida cristiana está en lo que tú puedes construir y no en lo que Cristo ya te dio por gracia. Entonces necesitamos confiar, poner nuestra esperanza en que nuestra aceptación de parte de Dios viene no de lo que tú realizas, sino de lo que Cristo realizó por ti. Obviamente debemos buscar más al Señor en oración, debemos leer más su palabra, debemos ser más diligentes en la evangelización, en el servicio, arrepentirnos de regresar en vez de progresar, pero mirar atrás, enfocarte en lo que alguna vez viviste y en lo que tú puedes hacer y no en Cristo, el autor y consumador de tu fe, es dejar de mirar hacia donde necesitas mirar para proseguir. Entonces lo que necesitamos es el evangelio para no desanimar. Necesitamos recordar que somos amados, perdonados y aceptados no por nuestro desempeño espiritual, no por la calidad de la vida cristiana que tú construyes, sino por la obra perfecta, definitiva, eterna y eficaz que Cristo realizó por ti y en ti. Es el evangelio lo que nos fortalecerá en el desánimo, porque nos recordará que hay gracia para nosotros aún en nuestros peores momentos. La gloria del templo no estaría en lo suntuoso de lo que pudieran edificar, como ya les dije, sino en que en él, en el templo, se manifestaría la presencia de Dios por pura gracia. Y la gloria de la vida cristiana no está en lo que tú puedes hacer, está en lo que Dios puede hacer. Entonces el pueblo está desanimado, ¿no? Ya lo vimos. Y ahora el Señor una vez más les da y garantiza lo que necesitan en su debilidad. Yo estoy con ustedes. Una vez más, eso se los acabo de decir un mes atrás. Yo estoy con ustedes. Y el Señor tiene que volver a decírselos. Yo estoy con ustedes. Versículos 4 y 5. Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Fíjense, la presencia de Dios con su pueblo no está garantizada por el performance o el desempeño de su obediencia y su servicio, sino por la gracia y fidelidad de su Dios. Tienes que recordar esto. En tus peores momentos, cuando pienses que el Señor me dejó, me abandonó, Él no te asegura su presencia por tu desempeño, sino por su gracia y su fidelidad. Yo estoy con ustedes, dice el Señor, desanimados o animados, fuertes o debilitados, nunca caminarán solos. Nunca. No son fuertes en ustedes mismos, son fuertes porque yo estoy con ustedes. Ustedes no terminarán lo que comenzaron por su perseverancia y capacidad, sino porque yo estoy con ustedes. Y esto es lo que ellos necesitaban escuchar una vez más. Esa es la dinámica de la vida cristiana, recordar. Por eso tomamos la Santa Cena regularmente, por eso vuelves aquí domingo tras domingo, porque necesitas recordar que el Señor es contigo, que no estamos solos, que no caminamos solos y que nunca lo haremos, estamos con Él. Entonces fíjense, aquí hay algo interesante porque este pueblo tenía un entendimiento de que la presencia de Dios era casi equivalente al templo. Y era un error, según ellos, sin templo no había presencia de Dios. Y perciban que el templo aquí no está construido y el Señor ya les está diciendo, yo estoy con ustedes. Sin templo, yo estoy con ustedes. Ellos no podían cometer ese error de pensar que el templo era equivalente a la presencia de Dios. Jeremías profetiza al pueblo y les dice, ustedes que dicen templo del Señor, somos indestructibles, esta casa es inexpugnable, nadie nos puede hacer frente. El templo va a ser destruido por ese pensamiento. Ellos tenían el templo como una suerte de amuleto,
confiaban en el templo y no en el Dios del templo. Y el Señor les está diciendo, sin templo, yo estoy con ustedes. Mi presencia está con ustedes. Desde que los saqué de Egipto me comprometí con ustedes en un pacto a habitar entre ustedes. Fíjense, el Señor les está diciendo, ustedes no conquistaron mi presencia. Yo se las di por pura gracia. ¿Ya han escuchado esas predicaciones que te dicen que tú tienes que conquistar la presencia de Dios, tienes que seducir al Señor? Nosotros no conquistamos nada de Dios, Él nos lo da por pura gracia. Y es lo que está diciendo, yo los saqué de Egipto. No porque ustedes vivían de manera piadosa en Egipto. Y ellos se habían olvidado del Señor. Y es Dios allá en esa cautividad en Egipto que los saca por pura gracia. Y como pueblo suyo entonces les da su ley. Él no hace una prueba diciendo, bueno, le voy a dar la ley a ese pueblo a ver si merece ser salvo, a ver si es digno de mi presencia. Va a esperar ahí unos 5 años a ver cómo se portan. Él no hace eso. Él llega, toma ese pueblo, lo saca. Ustedes son mi pueblo, vivan de esta manera. Es así que es la vida en el Evangelio. Entonces no conquistas la presencia de Dios por tu obediencia, por tus obras, por tus diezmos. El Señor te da su presencia por gracia. Y Él dice, yo me comprometí con ustedes a darles mi presencia. Ese es mi pacto con ustedes. Estoy comprometido con eso. Y no porque ustedes representen un beneficio para mí. Porque yo los quiero amar. Porque yo quiero dar de mí y pondré mi espíritu. Estará entre ustedes. Y es por Él que podrán realizar mi obra. Fíjense, el Señor puede hacer mucho con muy poco. Es por el Espíritu de Dios. Zacarías va a dar una profecía a Zorobabel, el mismo gobernador que está al frente de esta construcción. Y es ese famoso texto que dice, no es por fuerza ni por ejército, sino por mi espíritu. El Espíritu de Dios estaría en ese pueblo. Entonces, el pueblo no debería construir el templo para tener y garantizar la presencia de Dios entre ellos. Debería construir el templo porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y es así como tú debes edificar tu vida cristiana. Tú no oras, vienes a la iglesia, contribuyes, lees la Biblia para conquistar la presencia de Dios o para garantizarla en tu vida. Tú haces esto porque el Señor está conmigo. Yo quiero disfrutar más y más lo que ya me fue dado por gracia. Entonces orar, leer la Biblia, participar del culto, contribuir, tener comunión con los hermanos, no va a ser un instrumento o un medio, por así decirlo, para conquistar a Dios. Va a ser la manera en que tú vas a disfrutar más de Dios, porque ya es tuyo, por así decirlo, por gracia. Entonces no edifiques al contrario. No pienses que eso va a ganar el favor de Dios. Es porque ya tienes el favor de Dios manifestado en Cristo, que tú entonces vives la vida cristiana. Lo que valió para el pueblo judío vale para nosotros hoy. No conquistamos la presencia de Dios por alguna obra que realizamos. Recibimos su presencia por gracia y es su presencia lo que nos dará descanso. Entonces, en tus peores momentos el Señor está contigo. Pues su presencia no es una recompensa o merecimiento, es un regalo. En tus valles de sombra y de muerte tienes al supremo pastor Jesucristo que te acompaña, que te pastorea, que te guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, en el desánimo, lo que más necesitas recordar y escuchar es que no estás solo. Es en la debilidad cuando más necesitas exponer tu corazón a la palabra de Dios, a la comunión con tus hermanos. Es cuando más necesitas venir a la iglesia y recibir gracia de tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a sacar tu corazón del desánimo. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos cuando estamos desanimados, ¿qué es? Recogernos, aislarnos. Me quedo en casa porque no estoy bien, estoy desanimado. Estás dejando de hacer la única cosa que puede sacar tu corazón de esa situación. Exponerte a la gracia de Dios. Hermanos, sin la presencia de Dios la vida cristiana es imposible. Y Él la promete.
y Él la asegura por pura gracia, no porque tú la merezcas. Mis hermanos, si el You'll Never Walk Alone, entonado por miles de hinchas del Liverpool, tuvo un efecto sobre el corazón de los jugadores en aquella final del 2005, piensa en lo que puede hacer el Señor a través de su palabra, diciéndote nunca caminarás solo. Cuando vienes al culto y lo escuchas recurrentemente, cuando participas de los sacramentos, de la Santa Cena, y ese pan y ese vino te recuerdan, mi Hijo Jesucristo murió para que nunca estés solo. Cuando escuchas a tus hermanos cantar y declarar, nunca estarás solo. El Señor está contigo. Su presencia te acompañará. Entonces, fíjense, el pueblo está desanimado. El Señor, para revertir ese desánimo, dice, yo estoy con ustedes. Pero hay algo más. Yo voy a hacer algo glorioso en el futuro también. Versículos 6 al 9 voy a leer ahora hasta el versículo 8 ahora. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. El Señor va a hacer algo. Esta es una profecía para el futuro con cumplimiento inmediato, cumplimiento mediano y cumplimiento a largo plazo. ¿Ya? Aquí versículo 7, esa no es la mejor traducción. Voy a leer NBI, dice, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí. Y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. O sea, aquello deseado por las naciones, muchas personas piensan que es Cristo. Y algunas traducciones lo traducen así. Pero la palabra está en plural. Y lo más adecuado es traducirlo como lo que las naciones desean, como sus riquezas. Entonces, las riquezas de las naciones llegarán aquí a mi templo y con ellas reedificaré, ¿no? Entonces, el Señor está garantizando su presencia, pero también está garantizando un futuro glorioso. ¿Cuál es ese futuro glorioso? Yo voy a conmover las naciones de tal manera que las riquezas de las naciones terminen en manos de ustedes, mi pueblo, para reconstruir el templo. Él está diciendo, yo soy soberano sobre las naciones, dirijo el curso de la historia y las riquezas estarán aquí en mi templo. La plata y el oro son míos, yo no tengo problemas financieros. Yo voy a traer lo que sea necesario, suficiente para reconstruir el templo. Esa era la responsabilidad que ellos tenían por delante. Entonces, el Señor les está diciendo, la obra es mía, es mi propósito, yo voy a suplirlos. Yo no tengo problemas con eso. Y esa promesa se cumplió de manera inmediata en los tiempos de Ageo. Ciro y Darío, reyes de Persia, el imperio que se levantó después del imperio babilonio y permitió el regreso de los cautivos de Babilonia a sus territorios, ellos por decreto real dijeron, saquen del tesoro real y denles a estos judíos todo lo que necesitan para reconstruir el templo. Entonces ya vemos que esa conmoción que el Señor está promoviendo se realizó, se concretizó. Las naciones llevaron riquezas a ese templo para reconstruirlo y ese templo después quedó espectacular. Después Herodes lo amplió, lo dejó tremendo, increíble, extraordinario, comparable con el templo de Salomón. Pero no es todo la profecía. Él dice que Él va a llenar de gloria esta casa. Y no por lo majestuoso que quedaría el templo, sino por quién entraría allí. ¿A quién estamos haciendo referencia? Al propio Dios encarnado, a Cristo Jesús, que entraría más tarde allá en Jerusalén al templo. Aquel que llevaría en sí mismo toda la plenitud de la divinidad, el verdadero templo, en quien habita de manera plena y completa la gloria de Dios. Entonces, a ese templo que ellos estaban construyendo iba a llegar el propio templo, la propia plenitud de Dios, y la casa iba a ser llena de gloria. El templo estaba apuntando a Cristo. Pero esto no agota toda la profecía. Hay otro cumplimiento más en esta profecía, y es que el Señor Jesucristo, recuerdan que Él ve el templo y dice,
destruyan ese templo que yo lo reconstruyo en 3 días. Haciendo referencia ¿a qué? A su propio cuerpo. Entonces en su muerte y en su resurrección, el Señor estaba edificando un nuevo templo, no construido por piedras, no construido con ladrillos, sino con piedras vivas. El Señor edificaría un templo en el que reuniría a su pueblo, no en un edificio, sino en su propio cuerpo, la iglesia. Pueblo compuesto no solamente por judíos, por gente de Valdivia, por gente de Chile, por gente de la Patagonia, por gente de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Gente de todas las naciones vendrían a ese templo. Por eso la profecía continúa. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio, porque no es el templo de un solo reino, es el templo espiritual de Cristo que reúne gente de toda lengua, tribu y nación, en la que el Señor habitaría, no en un edificio, no entre ladrillos, no entre paredes, no entre paredes, no entre paredes, sino en personas, por pura gracia, por su Santo Espíritu. Nosotros somos ese templo, que su gloria supera a ese templo que ellos estaban construyendo. Entonces la gloria de la iglesia, hermanos, ya hablando de nuestro templo hoy, que somos nosotros, no es este edificio, no es el terreno que vayamos a comprar y construir algo en él. Somos nosotros. La gloria de la iglesia está en que Dios habita en medio de su pueblo. Y no hay mayor gloria que esa. Y fíjense, esa habitación de Dios en medio de su pueblo es posible por la mediación de Cristo, que hizo paz entre el Dios Santo y su pueblo pecador. Por la obra de Cristo, por su vida de obediencia perfecta, por su expiación de nuestro pecado, podemos ser acompañados por el propio Dios sin ser consumidos, sin ser condenados. Sin Cristo no podemos ser acompañados por Él. Sin Cristo todo lo que merecemos es su ira y condenación. Pero en Cristo, en quien habita la plenitud de la divinidad, podemos tener en Dios el supremo pastor, el que guiará nuestra vida, el que nos conducirá por sendas de justicia, el que nos cercará de favores y misericordia. En Cristo, mis hermanos, por causa de Él, tú tienes la certeza y la seguridad de que nunca caminarás solo. No apenas porque Él te acompaña, porque pone a vivir dentro de ti su propio espíritu, sino porque te mete en una familia. Los que tienes a tu lado, míralos. Ellos son tu familia espiritual. Ellos también garantizan para ti que nunca caminarás solo. Por eso necesitamos de ellos en nuestros momentos más oscuros. Porque ellos son el templo en el que habita también la presencia de Dios. Entonces en Cristo se da fin al más grave problema que tenemos tú y yo: estar en guerra con Dios. En Él tenemos paz con el Creador. Por esa razón Él nos asegura: nunca estarás solo. Y eso es lo que dice la parte B del versículo 9. Haré que en este lugar haya paz. Y no es paz emocional, no es paz ausencia de conflictos y de problemas, es paz objetiva y real con Dios. Estábamos en guerra, en Cristo acabó. Tenemos paz con Dios. Entonces cuando el juez toque el silbato final y acabe el partido, podemos tener la certeza: jamás estaremos solos. La presencia de Dios, por la paz que Cristo compró en nuestro lugar, nos acompañará por la eternidad. Nunca caminaremos solos, ni aquí ni en la eternidad. La presencia de Dios estará con nosotros, porque estamos en paz con Él. Hoy se te ofrece paz con Dios y se te ofrece gratuitamente por gracia. ¿Cómo vas a responder a la compañía más extraordinaria de todas y aquella que puede acompañarte más allá de la muerte? Que el Señor nos dé su gracia, nos ayude para escuchar su voz
para recordar que Él está con nosotros y poner nuestra esperanza en Él, no en lo que nosotros construimos. Él nos promete que habrá un futuro glorioso. Ese futuro y esa profecía de Ageo tampoco se agota con la iglesia. Se agota con la edificación de un reino inconmovible, con una redención consumada, con nuevos cielos y nueva tierra. Yo como veré las naciones, la riqueza de ellas vendrá a este lugar y en este lugar habrá paz. Es lo que dice Hebreos 12, que es el único libro del Nuevo Testamento que hace referencia a la profecía de Ageo. Y él toma esa profecía y la aplica a lo que nos espera en la consumación de esta redención. Paz con Dios por la eternidad, en un reino inconmovible, en nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo respondes a ese ofrecimiento? No hay nada más sensato que decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo no quiero estar solo. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Oremos para terminar. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque por ella, Señor, una vez más nos aseguras tu presencia. Gracias porque ella es un regalo para nuestras vidas, no una conquista de nuestra parte. Ayúdanos a entender esto, Señor, cuando creamos que nos abandonaste. Pero también ayúdanos a recordar esto cuando creamos que por nuestra virtud y nuestra piedad somos merecedores de tu presencia y estamos siendo bien amados por ti. En los altos y bajos de nuestras vidas, en lo oscuro y en lo luminoso que podamos estar viviendo, Señor, tu gracia, tu amor, tu fidelidad es lo que asegura que estás con nosotros, no nuestro desempeño, no nuestra desobediencia, Señor, sino que por pura gracia tú estás con nosotros. Yo ruego que tú animes, Señor, el corazón de aquellos que hoy están enfrentando dificultades, problemas, Señor. Que tú les asegures por tu Santo Espíritu que habita en ellos, que no están solos. Alienta sus corazones. Llénalos de tu presencia, Señor. Dirígenos a ti, Señor. Yo ruego esto, Padre Santo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.